Era el país de los pozos. Cualquier visitante extraño que llegara a aquel país no vería más que pozos, grandes, pequeños, feos, hermosos, ricos y pobres. Alrededor de los pozos apenas se veía vegetación, pues la tierra estaba reseca. Los pozos hablaban entre sí, pero a distancia. Siempre había tierra de por medio. En realidad, lo único que hablaba era el brocal, lo que se ve al ras de la tierra. Y daba la impresión de que al hablar sonaba hueco, porque claro, procedía de lugares huecos. Como el brocal estaba hueco, en los pozos se producía una sensación de vacío, vértigo, ansiedad. Cada uno tendía a llenarlo como podía, con cosas, ruidos, sensaciones raras y hasta con libros y sabiduría. Había pozos con un gran brocal en el que cabían muchas cosas. Otros tenían un brocal pequeñito, pero también cabían cosas. Las cosas pasaban de moda y entonces los pozos las cambiaban, por lo que continuamente estaban llenando el brocal de cosas nuevas, diferentes, y quien más tenía era más respetado y admirado. Pero en el fondo no estaban a gusto con lo que tenían. El brocal estaba siempre reseco y sediento. He dicho en el fondo. Bueno, sí, la mayoría a través de los entresijos que dejaban las cosas, percibían en su interior algo misterioso. Sus dedos rozaban en ocasiones el agua del fondo. Ante aquella sensación tan rara, unos sintieron miedo y procuraron no volver a sentirla. Otros encontraban tanta dificultad a causa de las cosas que abarrotaban el brocal, que se rindieron pronto y optaron por olvidar aquello que había en el fondo. También se hablaba en la superficie de aquellas experiencias profundas que muchos sentían. Algunos, bueno, realmente bastantes, se reían y decían que todo eran ilusiones, que no habían más realidades que el brocal y las cosas que entraban en el hueco. A pesar de esto, hubo uno que empezó a mirar hacia adentro y, entusiasmado con aquella sensación que experimentaba en su profundidad, trató de calar más. Como las cosas que habían acumulado le molestaban, prefirió liberarse de ellas y las arrojó fuera de sí. El ruido interno fue disminuyendo hasta quedarse en silencio. Entonces, en el silencio del brocal, el pozo oyó burbujear el agua allá abajo y sintió una paz enorme, una paz viva que venía de la profundidad. Ya no eran solamente las manos, sino los brazos y todo el pozo, el que se refrescaba y saciaba su sed en el agua. El pozo concluyó que aquello era justamente su razón de ser. Allí, en el fondo, se sentía él mismo. Hasta entonces había creído que el pozo era el tener un gran brocal, muy rico y adornado, bien lleno de cosas. Y así, mientras otros pozos trataban de agrandar su brocal para que el hueco fuera mayor y cupieran más cosas, este, buceando en su interior, descubría que lo mejor de sí mismo estaba en la profundidad y que era más pozo cuando más profundidad tenía. Feliz de su descubrimiento, intentó comunicarlo. Comenzó a sacar agua de su interior y el agua, al salir fuera, refrescaba la tierra reseca y la hacía fértil, y pronto brotaron las flores alrededor del pozo. La noticia se regó de inmediato. Las reacciones fueron variadas. Unos se mostraron escépticos ante el descubrimiento, otros sintieron nostalgia de algo que en el fondo también ellos percibían, otros despreciaron aquel alarde de poesía, como lo llamaron. Hubo a quien le pareció una pérdida de tiempo aquel trabajo de sacar agua de su interior. La mayoría optó por no hacer caso, pues la verdad es que estaban muy ocupados rellenando las cosas del brocal. Ya se habían acostumbrado a la satisfacción que el tener les producía,
se sentían a gusto en el ruido y estaban contentos con las sensaciones que experimentaban desde fuera. Sin embargo, algunos intentaron la experiencia y tras liberarse de las cosas que los rellenaban, encontraron también el agua de su interior. A partir de entonces, las sorpresas para estos fueron en aumento. Comprobaron que, por más agua que sacaban de su interior para esparcirla en torno suyo, no se vaciaban, sino que se sentían más frescos y renovados. Al seguir profundizando en su interior, descubrieron que todos los pozos estaban unidos por aquello mismo que era su razón de ser, el agua. Así comenzó una comunicación a fondo entre ellos, porque las paredes del pozo dejaron de ser límites infranqueables. Se comunicaban en profundidad sin importarles cómo era el brocal de uno y de otro, ya que eso era superficial y no influía en lo que había en el fondo. Eso sí, en cada pozo el agua adquiría un sabor, incluso unas propiedades distintas. Era lo característico del pozo. El descubrimiento más sensacional vino después, cuando los pozos ya vivían en su profundidad. Llegaron a la conclusión de que el agua que les daba la vida no nacía allí mismo, en cada uno, sino que venía para todos de un mismo lugar y bucearon siguiendo la corriente del agua. Fue cuando descubrieron el manantial. Estaba lejos, en la gran montaña que dominaba el país de los pozos, donde nadie percibía su presencia, pero allí estaba, majestuosa, serena, pacífica y con el secreto de la vida en su interior. La montaña había estado siempre allí, unas veces apenas visibles, entre brumas, otras veces radiante, siempre vigilante y dándose cuenta de todo lo que ocurría en torno suyo. Pero los pozos habían estado muy ocupados en adornar su brocal y apenas se habían molestado en mirar a la montaña. La montaña había estado siempre en la profundidad de cada pozo, porque su manantial llegaba hasta ellos haciendo que fueran pozos. Desde entonces, los pozos que habían descubierto su ser se esforzaban en agrandar su interior y aumentar su profundidad, para que el manantial pudiera llegar con facilidad hasta ellos. El agua que sacaban de sí mismos hacía que la tierra fuera embelleciéndose y transformando el paisaje, mientras allá afuera, en la superficie, la mayoría seguía ocupado en ampliar su brocal y tener cada vez más cosas.